señor Gallardón, yo le he preguntado sobre salud sexual y reproductiva y usted me ha hablado de maternidad. Y usted dice esto, pero los hechos y todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, los tratados ratificados por España, recomiendan quitar barreras al aborto, que cuanto más restrictiva es una ley, más problemas conlleva para la salud. Indica la necesidad de reducir las trabas legales y económicas. Eso es lo que dicen los organismos responsables y autorizados de perseguir la discriminación y defender los derechos humanos y la salud. Usted no argumenta sobre hechos ni sobre estadísticas, sino que manipula las leyes y las sentencias. Por ejemplo, usted utiliza dos argumentos. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional del 85, tergiversándola, porque lo que dice es que se avala la despenalización del aborto. Y lo que dice es que el no nacido no es titular de derechos, sino que es un bien jurídico y que la decisión depende del legislador. Es una decisión política y responsable y no de los tribunales. Y, en segundo lugar, utiliza también la recomendación del relator de Naciones Unidas sobre discapacidad, que lo que dice es que se debería cambiar el redactado para ser más respetuoso, no que se debería limitar la ley, como usted la interpreta. Y claro que la ley es mejorable, puede ser mejor, puede ampliar la libertad de las mujeres. ¿Por qué no vamos hacia Holanda o hacia Canadá? Holanda es el país de la Unión Europea con menos tasa de abortos y es el país más libre para las mujeres. Pero usted no aplica ni las recomendaciones de los tratados ni las indicaciones médicas. Usted, señor ministro, es un fundamentalista con careta de jurista y eso es lo triste. Lo que me da vergüenza es que el Gobierno de mi país aborde una cuestión de derechos, de salud, con hipocresía y ánimo de castigo. Me avergüenza que las creencias, los prejuicios o la nostalgia, como apelaba usted a su padre, marque decisiones con tantas consecuencias. Dificultar el acceso al aborto no reduce los abortos, sino que aumentan los abortos inseguros. Eso es lo que dicen las cifras. Y la salud sexual y reproductiva a usted no le preocupa. Ese es el problema. Y bajo esa careta lo que hay es el machismo ancestral. Quieren tutelar a las mujeres y ningún hombre, ni ningún obispo, ni ningún ministro podrá dar vida y podrá decidir no darla. Esa es la impotencia que le lleva a usted a hacer una ley para tutelar a las mujeres. Gracias, señora diputada.